Hola, 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 muy pero muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebana y te estoy dando la bienvenida a este 13º día de camino recorriendo este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy comenzamos con el capítulo 25, donde encontramos a Pablo ante Festo, el nuevo gobernador de Cesarea, y más adelante lo veremos ante Agripa. Y vemos que cada vez que Pablo tuvo que comparecer ante esos gobernantes, se presentó ante ellos y les contó lo que Jesús había hecho por él con mucho entusiasmo. Ahora, aquellos 2 años que Pablo pasó en la cárcel fueron años difíciles en su vida, pero sin duda el Señor estaba con él y sus propósitos se llevaron a cabo. A nosotros también nos pasa, ¿verdad? Que muchas veces parece que nuestra actividad está estancada, que no podemos avanzar como nos gustaría, que nuestros proyectos se frustran. Y viendo este ejemplo en la vida de Pablo, podemos tener la certeza de que, aunque aparentemente no esté ocurriendo nada, Dios siempre está obrando en nosotros y a nuestro alrededor, porque siempre estamos en sus manos. Leamos pues los primeros 4 versículos de este capítulo 25. Dice: 3 días después de haber llegado a la provincia, subió Festo de Cesarea a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusación contra Pablo e insistentemente le pedían una gracia contra él, que le hiciera trasladar a Jerusalén mientras preparaban una celada para matarle en el camino. Pero Festo les contestó que Pablo debía ser custodiado en Cesarea y que él mismo estaba para marchar allí inmediatamente. Evidentemente Festo tenía conocimiento de la situación en la cual se encontraba Pablo. Tal vez Félix, el gobernador anterior, debió haberle contado acerca de sus razones para encarcelarlo y probablemente le explicó que había traído a Pablo a Cesarea y le había encarcelado allí para protegerlo de los judíos que querían matarlo. Por lo tanto, cuando Festo recibió la noticia de que los judíos solicitaban que Pablo fuese traído a Jerusalén, él les respondió diciendo que no era su intención llevarlo hasta allí, porque él mismo ya había hecho sus planes para viajar y quedarse en Cesarea. Es interesante ver que los enemigos de Pablo no perdieron el tiempo en su intento de acercarse al nuevo gobernador para conseguir una sentencia condenatoria contra él. Pero Festo rechazó las demandas de este grupo y les contestó que en lugar de traer a Pablo a Jerusalén, ellos tendrían que hacer el viaje hasta Cesarea para presentar sus acusaciones. Continuamos leyendo los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 25. Que bajen conmigo, les dijo, los que entre vosotros tienen autoridad, y si este hombre es culpable en algo, formulen acusación contra él. Después de pasar entre ellos no más de 8 o 10 días, bajó a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Así que éste se presentó. Le rodearon los judíos que habían bajado de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Es decir, Pablo tuvo que comparecer nuevamente ante un tribunal para defenderse de falsas acusaciones. Sin embargo, esto le brindó la oportunidad de presentar el Evangelio ante Festo. Veamos lo que dijo en su defensa, en los versículos del 8 al 10. Pablo se defendía diciendo: yo no he cometido falta alguna ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó al Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser allí juzgado de estas cosas en mi presencia? Pero Pablo contestó: estoy ante el tribunal del César, que es donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún mal, como tú muy bien sabes. Pablo era un ciudadano romano y como tal ejerció sus derechos y apeló al César. En el capítulo 23 vimos que 2 años antes el Señor se le había aparecido a Pablo y le había prometido que iría hasta Roma. Y eso era lo que estaba sucediendo. Claro, el Señor no le había dicho cómo iba a ir a Roma. Seguramente Pablo soñaba ir de otro modo, no encadenado. Pero cuando Pablo escribió su epístola a los romanos, le dijo que estaba orando para poder ir a Roma y les pidió a los discípulos que oraran para que ese viaje se convirtiera en realidad. Pero sigamos con el capítulo 25. Vemos como el rey Agripa
y su esposa Berenice fueron a visitar a Festo y allí se quedaron bastante tiempo. Y entonces Festo le contó sobre Pablo. Dice el versículo 13 que pasaron algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como pasaron allí bastantes días, Festo expuso al rey el caso de Pablo. Hay aquí un hombre, le dijo, que Félix dejó prisionero. Estando yo en Jerusalén, presentaron contra él acusación los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo contra él sentencia condenatoria. Y en el versículo 19 dice, solamente tenían contra él unas discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. O sea que el punto en cuestión era siempre el mismo, la resurrección. Y aquí vemos una vez a Pablo que había testificado en cuanto a la resurrección del Señor a Festo. Agripa quería saber más sobre estas acusaciones y quería oír lo que Pablo tenía que decir, de modo que fijaron una audiencia. Y es muy interesante ver cómo esta audiencia fue arreglada para Pablo ante un rey y un gobernador que sin saberlo estaban cumpliendo las palabras del Señor, sin ser conscientes de ellos, porque Pablo tenía que comparecer ante reyes tal como el Señor se lo había anunciado 2 años antes. Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice con una gran ostentación y entraron en la sala de audiencia, junto con los tribunos y los personajes de más categoría de la ciudad. A una orden de Festo trajeron a Pablo y Pablo aprovechó la ocasión para predicar. Leemos en el capítulo 26 el testimonio de Pablo ante el rey Agripa, y lo más interesante es que no utilizó esta oportunidad para defenderse, sino para predicar, con la intención de tocar el corazón del rey y de quienes estaban allí presentes. Ellos querían saber qué era el camino. Nosotros sabemos que el camino es una persona. En el Evangelio de Juan leemos las palabras de Jesús cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso déjame aquí abrir un pequeño paréntesis y preguntarte: ¿Jesús es tu camino? ¿Jesús es tu verdad? ¿Jesús es tu vida? Volvamos al texto. Festo contó cómo los judíos habían tratado de matar a Pablo, cómo le aborrecían y que sin embargo no presentaban ninguna acusación fiable contra él. Toda la multitud miró a Pablo con curiosidad. Imaginen el contraste que había entre uno y otro, entre Agripa y Pablo. Mientras uno de ellos se vestía de púrpura, el otro lucía la ropa de un preso. Uno estaba sentado en el trono, el otro estaba encadenado. Uno llevaba una corona, el otro llevaba cadenas. Agripa era un rey, pero viviendo en la esclavitud del pecado. Pablo, en cambio, era un preso encadenado, disfrutando de la libertad que todos tenemos en Cristo. Agripa era un rey terrenal que no podía liberarse a sí mismo, pero Pablo era un embajador de un rey que lo había liberado a él y que podía liberarlo a Agripa también. Las palabras de Pablo al rey Agripa fueron magníficas. Más que una defensa, fue una proclamación del Evangelio. Y leemos aquí los versículos 2 y 3 de ese capítulo 26, en los cuales Pablo, en medio del silencio y la expectativa de todos, comenzó a hablar diciendo: me considero feliz, rey Agripa, al tener que defenderme hoy ante ti de todas las cosas que me acusan los judíos, principalmente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones de los judíos. Por eso te pido que me escuches pacientemente. Pablo aprovechaba que tenía enfrente un hombre que entendía de lo que hablaba, porque Agripa conocía la ley y las costumbres judías, y por eso se le presentaba esta oportunidad de que el rey podía comprender la naturaleza de este asunto. Pablo era un judío que había sido muy bien instruido en la ley de Moisés, pero que además se había encontrado con Cristo. Y por eso la ley tenía un nuevo significado y un nuevo sentido para él, porque su vida había sido inundada por una nueva luz. Y Pablo quiso que el rey Agripa también conociese esa verdad. Y aunque posiblemente había muchísimas personas reunidas en aquella corte, Pablo le habló solo a él. Se dirigió solo al rey Agripa,
Comenzó con una introducción muy cortés, diciéndole cuánto se alegraba de tener esa oportunidad, y luego continuaría dando una breve reseña de su juventud y de sus antecedentes. Después le contaría de su conversión, y finalmente realizó su intento final para llevar el corazón de este hombre al Señor. Por eso te propongo que luego busques y leas sin interrupción esta predicación, porque pasando por alto lo peculiar de aquella situación, este mensaje es universal y se personaliza y se hace nuevo para cada uno de nosotros, porque Dios nos habla a cada uno de acuerdo con nuestra necesidad. Pablo comenzó con una referencia a su juventud, luego llegó casi enseguida al tema de la resurrección del Señor. El evangelio que Pablo predicó fue el de la cruz y la resurrección. Y también contó su vida como fariseo, su experiencia en el camino de Damasco, y admitió en el versículo 9 lo siguiente: yo me había creído obligado a combatir con todos los medios el nombre de Jesús, el Nazareno. Y contó entonces cómo persiguió a la iglesia de Jerusalén, cómo encerró en cárceles a muchos de los creyentes, y tal vez por esto le fue posible a Pablo soportar la cárcel y el abuso de parte de los líderes religiosos, porque él antes había sido uno de ellos y sabía exactamente cómo se sentían. Él también había perseguido a los creyentes. Luego, en el versículo 13, Pablo relató aquella experiencia que tuvo en el camino hacia Damasco, contó acerca de su visión, de su conversión, cómo el Señor le hizo caer a tierra, y le habló y de cómo por fin se dio cuenta de que estaba viviendo en contra de la voluntad de Dios. Y así fue como Pablo les contó a Festo y al rey Agripa la realidad de la visión que había tenido. Luego les contó que el Señor le había encargado predicar a los no judíos y le había prometido librarle de ellos. Y esto fue una información importante, porque allí él se encontraba ante estos dos poderosos personajes que no eran judíos y les estaba predicando el evangelio. Y no le podían hacer ningún daño porque como ciudadano romano había apelado al César. O sea, fue exactamente como el Señor le había dicho que sucedería. Él había prometido librarle de aquellos ante quienes sería enviado. Y desde el principio Pablo afirmó con una claridad total que el nuevo camino era un desarrollo y un cumplimiento del Antiguo Testamento. Dice el versículo 22 y 23: con el auxilio de Dios hasta el presente me he mantenido firme, dando testimonio a pequeños y grandes, sin decir cosa que esté fuera de lo que los profetas y el mismo Moisés dijeron que había que suceder, que el Cristo había de padecer y que después de resucitar el primero de entre los muertos, anunciaría la luz al pueblo y a los gentiles. Entonces Pablo predicó el evangelio al rey Agripa y enfatizó la palabra gentiles, porque el rey era un gentil. Pablo les dijo que Dios había entrado en la historia del hombre y le había demostrado su amor de tal manera que había entregado a su hijo. Y en ese momento se produjo una interrupción. El gobernador Festo interrumpió a Pablo diciéndole que estaba loco, pero Pablo le contestó cortésmente y luego se dirigió nuevamente al rey Agripa para formularle una pregunta, como leemos en los versículos 26 y 27. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa era un hombre inteligente, y lo vemos en su respuesta cuando dice: por poco haces de mí un cristiano. Por poco, dijo Agripa. Y muchos consideran como Agripa que se puede hacer casi un cristiano. Pero el casi no es una opción. Jesús dijo que había dos caminos por los cuales podemos andar en esta vida. Uno ancho, que conduce a la perdición, y uno angosto, que conduce a la salvación. Pero en la práctica, muchos vivimos como si Jesús hubiera dicho que hay tres. Uno ancho, que lleva a la perdición, por donde va la gente muy pecadora, como los asesinos, narcotraficantes, unos cuantos políticos. Uno angosto, por donde va el Papa, por donde anduvo la Madre Teresa, algunos curas y monjitas muy santos que conocemos. Pero también hay un tercer camino, por donde vamos nosotros. Y nuestro camino no es tan ancho como el de esa gente tan malvada, pero tampoco tan angosto como el de esta gente tan exagerada. Bueno,
la noticia que tengo para darles es que ese tercer camino no existe. Y si no vas por el camino angosto, vas por el otro. La opción de ser un casi no está al alcance. Pablo contestó entonces en el versículo 29, quiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy llegaran a ser como yo soy, a excepción de las cadenas. Pablo estaba diciendo que desearía que aquellos que le estaban escuchando llegaran a ser como él en su relación con el Señor, pero sin esas cadenas. Y este era el mismo hombre que había sido un fariseo orgulloso, celoso, que unos pocos años antes había encarcelado a los cristianos, les había conducido a la muerte. Y en este momento su actitud era totalmente diferente. Quiere que todos lleguen a ser cristianos. Y uno no puede menos que admirarse de la poderosa transformación que se operó en la vida de Saulo de Tarso, ¿verdad? Leemos los versículos 30 al 32 de ese capítulo 26, que dicen: el rey, el procurador, Berenice y los que con ellos estaban sentados se levantaron. Y mientras se retiraban iban diciéndose unos a otros: este hombre no ha hecho nada digno de muerte o de prisión. Agripa le dijo a Festo: podía ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. Pero Pablo tenía que ir a Roma, como ya lo hemos visto anteriormente. Y hasta aquí llegamos hoy. La tarea será leer los capítulos 25 y 26 y escribir el versículo clave, que es el capítulo 25, versículo 8. Pablo se defendía diciendo: yo no he cometido falta alguna ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pablo pudo estar confiado ante reyes y autoridades porque sabía que su conciencia estaba tranquila. No había hecho nada malo y es una bendición vivir con una conciencia tranquila. Por eso en la oración final de hoy vamos a pedirle al Señor que nos indique si aún tenemos algún asunto pendiente con Él. Y si hay algo por lo que necesitas pedir perdón a Dios, busca comunicarte con tu párroco, con un sacerdote de confianza y recibí la gracia del sacramento de la reconciliación. Y si hay alguien por lo que necesites pedirle perdón a otra persona, también hacelo y busca reparar el error cometido. Y te invito a que nos despidamos abriendo definitivamente la puerta de nuestro corazón al Señor. Y te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestra vida para transformarnos, para convertirnos en tus testigos, porque ya hemos experimentado tu amor y sabemos que tu amor todo lo puede. Todas las lenguas, si yo tuviera el don de la profecía, si conociera todos los secretos de Dios, o si supiera todas las cosas, si con mi fe pudiera mover montañas, si pudiera, y aunque diera a los pobres todos mis bienes, aún si entregara mi propio cuerpo y todo lo que soy, todo valdría nada sin amor. Porque el amor lo soporta todo, el amor es bondadoso, no siente envidia, no es presumido, no es egoísta, no busca el mal. El amor no es rencoroso, no se
metal que resuena. Sin amor no soy nada y no valgo nada. Y aunque todo termine y todo llegue a su fin, el amor nunca dejará de existir. No, porque el amor lo soporta todo. El amor es bondadoso, no siente envidia, no es presumido, no es egoísta, no busca el mal. El amor no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo puede. El amor no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo puede.